Una mesa de este congreso, les faltan algunos participantes, pero esa hay que comenzar. Entonces, bueno, nuestra primera presentación está a cargo de Gerardo Altamirano Mesa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la ponencia intitulada El catálogo de las bestias en la Biblioteca de México. Gracias. Bueno, antes quisiera dedicar esta ponencia a mis alumnos que están por aquí y a mis exalumnos que también están por aquí. Entre las obras de materia clásica que surgieron en la Francia del siglo XII se encuentra el Roman de Terre, que narra y adapta, grosso modo, la historia de Edipo y la lucha fratricida entre sus hijos. A pesar de que esta obra se centra en aspectos bélicos, su autor, en determinados pasajes, se ocupa de las descripciones de distintos animales que son ya móviles para la narración, ya elementos altamente simbólicos. En esta comunicación tengo como objetivo resaltar dos estrategias discursivas enfocadas en la presentación de los elementos zoológicos en la obra: el catálogo y la geminación. Para ello dividiré mi presentación en dos apartados. En el primero daré algunos datos generales del texto y definiré los términos de catálogo y geminación, mientras que en el segundo me enfocaré en la manera en la que se presentan las bestias en el román. La palabra román, que en castellano traducimos por libro o novela, alude en un principio a un tipo de creaciones literarias medievales cuyos autores, hacia los albores del siglo XII, encontraron en la materia clásica las fuentes narrativas para nuevas obras, esta vez creadas en lengua romance y no en latín. Mettre en roman significaba verter a la lengua vulgar las narraciones atenientes, por ejemplo, a la guerra de Troya, a Alejandro Magno, a las metamorfosis de Ovidio, o bien a los ciclos como el cretense, en donde debemos ubicar al célebre Minotauro, o el tebano, que cuenta la famosa historia de Edipo y su estirpe maldita. El Roman de Terre, o libro de Tebas, de autor para nosotros anónimo, pero presumiblemente una adaptación de la Tebaida de Estacio, se centra en esta última materia. De este modo, el autor comienza con un preámbulo en donde narra cómo Edipo pretende huir de su destino, pero este es inevitable. Por consecuencia, mata a su propio padre y celebra bodas con su propia madre, engendrando en ella 4 hijos: Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene. Al reconocer estos terribles hechos, que en la obra medieval evidentemente son tratados como un pecado, Edipo se saca los ojos y esto tiene funestas consecuencias. Sí, los hijos, que ya son mayores, son tan ferones que se burlan de él. Encuentran los 2 ojos de Edipo y los pisotean. Por el pecado cometido, Edipo implora a los dioses venganza. Poderoso Júpiter, Tisífone, señora del infierno, destruid a los orgullosos que han arrojado mis ojos bajo sus pies. Fin de cita. El resultado de esta maldición es que, a la muerte del padre, los hijos tienen un problema de sucesión real en la ciudad de Tebas. El conflicto parece solucionarse al momento en que los hermanos deciden turnarse la regencia por espacio de 1 año. De esta manera, el primero en gobernar es Eteocles, mientras que Polinices sale de la ciudad para probar suerte en otros reinos. 1 año pasa. Polinices contrae nupcias con la hija del rey Adrasto, gobernante de Argos, y hace amigos de otros reinos como Tideo, duque de Calidón. Al regresar a Tebas, no obstante, su propio hermano niega su parte del trato y no entrega la ciudad, por lo que poco a poco se desata la guerra que en la tradición clásica se denomina los 7 contra Tebas, y que llevará a los protagonistas a una muerte fratricida. Varias son las estrategias retóricas y discursivas que el autor utiliza para contarnos la historia de estos 2 hermanos. En este texto me gustaría centrarme en 2 y evidenciar su aplicación al elemento animal. De esta manera, comencemos por decir que si bien la geminación es en un principio una figura de dicción, en este ensayo la entiendo como un elemento que aparece 2 veces o por duplicado en el texto. Por otra parte, se encuentra el catálogo, que se vincula en lo absoluto con la figura retórica de la enumeratio y que pretende exhibir mediante un listado la presencia de la diversidad y de la totalidad. En literatura es imposible no recordar el famoso catálogo de las naves que Homero enlista en la Ilíada. En el caso del arte, no está por demás mencionar una obra de Humberto Eco, El vértigo de las listas, en donde el autor traslada con varios ejemplos la figura retórica de la enumeración o el listado al plano del arte en obras en las que, siguiendo el tema de este congreso, resaltan aquellas con motivos animales. En resumen, para este escrito la geminación es la doble representación de un elemento más o menos similar
en la historia, mientras que el catálogo, entendido como un listado, es una serie de elementos semántica y simbólicamente afines. En el caso de los animales que aparecen en el Roman de Thèbes, estos elementos discursivos se centran principalmente en 5 ámbitos. A. La enumeración de las bestias en el espacio agreste. B. La geminación viperina. C. El catálogo de los caballos. Y D. La geminación y enumeratio de las bestias fingidas en las representaciones ecfrásticas. Veamos brevemente cada caso. Cuenta la historia que una vez decidido el pacto entre los hermanos, Polinices decide esperar su turno para gobernar y sale de Tebas en busca de gloria caballeresca, muy a la manera de un infanzón. Es así que se dirige hacia la ciudad de Argos. Sin embargo, antes de llegar a ella, se le presenta el siguiente escenario. Cito: Polinices atraviesa a caballo un bosque donde las bestias feroces le salen al paso: grifos, serpientes, culebras, dragones, leopardos, tigres y leones que la tempestad ha amasado, sometido y obligado tanto que no se le aproxima ninguna de cuantas se encuentra. Hasta aquí la cita. A pesar de que se trate de animales en ese momento inofensivos, el listado o catálogo que se presenta aquí implica bestias altamente peligrosas que simbólicamente anticipan los diversos riesgos que conlleva la salida de Polinices de su ciudad y su posterior regreso. El espacio entonces se vuelve potencialmente mortal y acechante, como difícil será el retorno del héroe, quien volverá a su ciudad solo para morir ahí a manos de su propio hermano. Dos son los momentos en la obra en los que aparece una serpiente que funge, en ambos casos, como móvil para la narración. El primero es cuando Polinices, acompañado de Tideo, Adrasto y sus ejércitos, llega hasta el valle de Nemea, donde se encuentra con la doncella Ipsípila, quien en un huerto cuida al hijo del rey Licurgo. Los caballeros llegan sedientos después de atravesar el desierto y piden por compasión a la doncella que los conduzca a un río. Después de algún intercambio de palabras, la doncella acepta y deja al niño aún de brazos sobre el prado en una cama de flores, y el texto continúa así: Escuchad la desgracia terrible que le ocurrió a la doncella poco después. Mientras ella se demora, una serpiente maligna sale del bosque y llega al jardín. Por las narices expulsa fuego y llamas de su cuerpo. Cuando alcanza, arde de inmediato. Encuentra al niño completamente solo, sin guarda, silba, saca su aguijón, largo como una vara, y pica al niño en pleno vientre de forma que el veneno penetra en su cuerpo. El corazón le estalla. Él va aquí, muerto. Hasta ahí la cita. La muerte del príncipe desata una persecución sangrienta en la cual el rey Licurgo promete para el asesino de la bestia feroz un feudo y 1000 caballeros para convertirlos en vasallos. De esta suerte, Partenopeo, varios versos después, es quien da muerte al animal y como resultado le es otorgada la tierra, pero también a aquellos caballeros que hacen aún más fuerte el ejército que atacará la ciudad de Tebas. La segunda ocasión en la que aparece una serpiente en el texto y que complementa la geminación de este animal en la obra, sucede cuando ya a las afueras de Tebas, en un estado de franca tensión, los invasores por equivocación matan a una serpiente cortesana y amaestrada que era la mascota de la ciudad. Este animal se describe así: En la ciudad había una sierpe, nadie sabía de otra igual, bajo el cielo, perdón. Podéis escuchar algo maravilloso: estaba amaestrada, hasta el punto de que no dañaba ninguna oveja, tan extraña era su instinto natural. Si le dabais carne o pan, comía de vuestra mano, bebía hasta un sextario de vino. Entonces podía jugar con vosotros un día entero. Pues sí, ya estaba medio borrachilla la serpiente, ¿no? Una daba brincos, una daba volteretas, hasta hastiaros con todo ello. Tenía sobre la frente un brillante escarbunclo. No creo que jamás se haya visto bestia de cabeza más hermosa. Hasta ahí la cita. Cabe mencionar que en otros textos en los que influye el román, como la general historia, el animal aquí presentado no es una serpiente, sino una tigresa. Sin embargo, si se toma como serpiente en todo momento, la que se presenta aquí es la antítesis de la primera. Se trata de un animal cortesano y por ende civilizado, que se suma a varias representaciones de animales criados con comida palaciega o vino. Baste pensar en el bucéfalo de Alexandre, en el libro de Alexandre, o en el ciervo de Silvia, en el román de Eneas, que bebe hidromiel, y a quien, en términos de motivos literarios, asemeja más esta serpiente, pues la muerte incidental de ambos en ambas obras desata la guerra entre los grupos enemigos. Vayamos al catálogo de los caballos. Sin duda, el animal mayormente mencionado en la obra es el caballo, lo cual resulta absolutamente lógico, pues no puede haber caballeros sin este animal. En el román de Thèbes, muchos de los equinos no solo tienen nombres,
como el caballo de Tideo, llamado Blancanube, o Pobre Peloso, el caballo de Teuta, sino que también tienen historias que se remontan al inicio de sus días. Así, del caballo de Capaneo, se dice que había nacido de una mula y un demonio marino. Al momento del nacimiento del potro, su madre es devorada por un león, mientras que a la mañana siguiente un campesino encuentra al recién nacido animal y lo lleva a su casa para que lo críe en una sierra que él mismo había domesticado. Los caballos en el román de Thebes son descritos con el mismo ímpetu y orden retórico con el que se describe la belleza de una doncella. Así se hace, por ejemplo, con los parafranes que montan Antígona e Ismene, hijas de Edipo. Sin embargo, el momento que quisiera resaltar es un pasaje que he denominado el catálogo de los caballos, pues en él se pasa una lista de una serie de equinos, además de un dromedario, que componen el ejército que respalda a los contrarios a Tebas. Este pasaje se suscita en el supuesto día en que Tideo, mejor amigo de Polinices, es muerto. Aquella mañana, cito, sale junto a él Siraciel, que cabalga un caballo grisáceo, sustraído de una isla por dos ladrones que acudieron a Tebas a regalárselo al rey de inmediato. Diógenes, duque del sur, tenía un caballo gris oscuro robado a un emir. Teuter llevaba a Pobre Peloso, apropiado para un caballero. Los demás parecerían tullidos comparados con él. Agripa, conde de Sicilia, tenía un precioso caballo, padre del buen Bucéfalo, que Alejandro poseyó durante mucho tiempo, gracias al cual en muchas batallas. Polidamás, el de Cesarea, montaba un veloz dromedario. Hasta ahí la cita. ¿Cómo se observa? El catálogo es evidente. Es un listado en presencia de la multiplicidad, cuyas integrantes de modo individual poseen características y funciones especiales, como la del caballo del conde Agripa, padre de Bucéfalo, según este texto, y que sin lugar a dudas promueve un vínculo heroico entre los personajes que asedian Tebas y el famoso conquistador griego a través del elemento animal. Vayamos ahora a la enumeratio y el duplicato de las bestias fingidas en las representaciones eclesiásticas. La última categoría en la que podemos encontrar el catálogo y la geminación de las bestias en el román de Thebes se vincula con la descripción de objetos artísticos, pinturas, esculturas, muros, tejidos, que desde los tiempos de la segunda sofística se relaciona con la estrategia retórica de la éfrasis, es decir, según Heffernan, la descripción verbal de una descripción visual. De este modo, en la obra aquí analizada existen de menos tres éfrasis importantes. A, la descripción del carro de Anfirao; B, la descripción de la tienda del rey Adrasto; y C, la descripción del mural que retrata la fundación de Tebas. Solo me centraré por aspectos de tiempo en los últimos dos rubros, no, los primeros dos rubros, perdón. En el primero de los casos se trata de la descripción de un carro de guerra, el de Anfirao, en el que Vulcano, el rey de los dioses, graba una especie de mapa del universo en donde se halla en el centro de la Tierra, y en ella el herrero pintó, cito, hombres y bestias, donde se hay, ahí el herrero pintó hombres y bestias en el mar, peces, vientos y tempestades. Hasta ahí la cita. Como se observa, la estrategia aquí es un muy breve listado para sugerir la totalidad de los animales que pueblan el mundo. Caso muy distinto, que no necesariamente ecfrástico, son los móviles que jalan el carro, pues, cito, 4 cebras tiraban del carro. Nadie podía advertir su huella sobre la arena ni sobre la tierra blanda, pues corrían más veloz que un pájaro que vuela. Hasta ahí la cita. Finalmente se hallan las bestias descritas en la éfrasis de la tienda del rey Adrasto. Para tratar este pasaje contextualizo brevemente. Adrasto, como he mencionado, es el rey de Argos y aliado de Polinices. Estos, al llegar al castillo de Montflor, último reducto en el camino a Tebas, eligen una tienda maravillosa, la tienda del rey, cuyas imágenes bordadas en sus telas finas se describen en 2 ocasiones dentro del texto. En la primera parte de esta éfrasis se describe el exterior y en la segunda el interior. De esta suerte, entre otras muchas cosas, del exterior, a propósito del catálogo, se dice lo siguiente. Cito: ante la puerta de la torre del homenaje levantan el pabellón del rey. Estaba hecho por entero de sedas multicolores, bordadas con animales y con flores. Allí están pintados los vastos prados y los ríos, las bestias y peces de 1000 formas, los azores y los gavilanes, los rocines y los destreros, es decir, tipos de caballos, ¿no? Y tipos de aves que son parte del ejercicio de cetrería. Por otra parte, en el interior se dice que,
Cito: había monstruos bordados ahí de mil maneras, pájaros volando y bestias feroces gruñendo, sobre lienzo circundante había pintados leopardos, osos, leones, etc. En ambos casos es interesante reflexionar en el tipo de animales que se representan ya al exterior, ya al interior del recinto. En el primero de los casos, a mi parecer, se habla de animales relacionados en mayor o menor medida con el mundo cortesano, los tipos de caballos o bien las aves que sirven en el ejercicio de la cetrería, decía hace un momento. No así en el interior, cuyo catálogo animal representa mayoritariamente bestias atemorizantes y muchas veces relacionadas directamente con la figura del rey, por ejemplo, el oso o el león. Hay por ahí un texto de Chepaseo, me parece que es no, otro. el del oso, como la historia de un rey vencido. Por ahí está ese texto. Finalmente, cabría resaltar la última generación animal, la presencia de una ave artificial al exterior y otra al interior de la tienda del rey Adrasto. En el primero de los casos se trata de un águila hecha de oro, y de piedras preciosas, que en realidad es un autómata o una especie de robot a banda ancha y que amenaza constantemente con lanzar fuego de su pico. Cito: había sobre la tienda un águila de oro y helado que servía en lo más alto. Nadie oyó hablar jamás de una ave tan bella. Jamás el rey Salomón tuvo un águila semejante en sus pabellones. Tenía tantas piedras preciosas, tantas calcedonias, tantos esmaltes, que cuando el sol y el viento la alcanzaban arrojaba fuego ardiente por el pico. Hasta ahí la cita. En el segundo caso se trata de una paloma artificial que se encuentra en el mismo eje en el que supuestamente se halla el águila, pero al interior del recinto. Cito: en el centro de la cubierta había una paloma de marfil teñida de rojo que sostenía el águila y el escarbuncle que el rey Fleury, tío de Adrasto, ganó cuando conquistó Cercia y mató al rey de Persia. Hasta ahí la cita. ¿Por qué una águila al exterior y una paloma al interior? No me parece raro pensar que, gracias a la duplicatio o a la geminación, el papel de estas dos aves en la descripción de la tienda se relacione en todo momento con la imagen dual del buen gobernante, la imagen perfecta del rey. Al exterior podríamos interpretar el rey ostenta su amenazante poder, su carácter regio y su dignidad real, mientras que al interior, al ser la paloma un símbolo absolutamente crístico relacionado con el acto bautismal, el rey tiene, gracias a esa geminación, un carácter que brinda también armonía, paz y espiritualidad. Por tanto, la tienda, tomando en cuenta otros elementos aquí no expuestos, como la representación de un mapamundi, de un calendario y de otros elementos, funciona a mi parecer, y gracias a la geminación del ave, como un eje del mundo armónico y equilibrado. En conclusión, la presencia animal en el Roman de Thèbes actúa mayoritariamente por medio de las estrategias discursivas de la geminación y el catálogo. A veces, mediante el catálogo, se alude simbólicamente a lo peligroso del espacio, a la multiplicidad de la creación y al simbolismo real, mientras que la geminación de las bestias en esta obra actúa como un móvil para la narración, como el caso de la doble presencia vipérina, o bien como elementos simbólicos que otorgan ciertas cualidades a un personaje en específico. Tal es el caso de la geminación de las aves, el águila y la paloma, que abordan el axis de la tienda del rey Adrasto. ¿Cómo se relacionan estas estrategias discursivas con elementos no precisamente animales dentro del texto? ¿Qué otros elementos zoológicos pueden ser encontrados en la obra y cuál es su función? Estas son preguntas que futuras investigaciones y reflexiones podrán responder. Muchas gracias. Gerardo, por esta interesante ponencia, que además, bueno, la sesión de preguntas y respuestas viene al último, yo tengo muchísimas que hacerte, y ahora viene Claudia Raposo de la Universidad de Buenos Aires con El imaginario animal en la literatura castellana de la primera mitad del siglo XIII, el libro de Alejandro. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé si está. Frente a la relativa pobreza en el resto de la literatura de este periodo, en el libro de Alejandro abundan los animales, con diferentes matices o planos de significación. Estos diferentes planos no suponen una ayuda al momento de definir un principio de clasificación. A pesar de las dificultades, intentaremos desarrollar una categorización funcional de las imágenes animales en esta obra, a sabiendas de que muy probablemente no será exhaustiva. Antes de abordar la tarea, situaremos el texto dentro de la evolución que tuvo el pensamiento simbólico vinculado con los animales en la Edad Media. Como sabemos, durante la mayor parte de este periodo histórico, se consideró a la naturaleza como el acceso a un conocimiento trascendente, un mundo visible que permitía acceder al invisible.
un libro que había que interpretar para entender los designios divinos. Un capítulo no menor de este libro lo constituía el mundo animal. El fisiólogo primero y sus derivaciones, los bestiarios medievales, fueron una especie de tratado de zoología con el correspondiente anexo de la interpretación alegórico-religiosa. Gozaron de una extraordinaria popularidad durante todo el medioevo, pero las alegorías religiosas comenzaron a perder vigencia cuando la visión neoplatónica del mundo, que caracterizó a la Alta Edad Media, empezó a declinar, a medida que los libros de Aristóteles se difundieron en Europa, a partir de las traducciones del árabe. La interpretación simbólica dejó paso a una más naturalística, preocupada por conocer los objetos por sí mismos y no como portales a un saber oculto. ¿Sí? Los bestiarios, entonces, comenzaron a circularse en las interpretaciones religiosas, como manuales de curiosidades o con interpretaciones alegóricas pero más de tipo moral-conductual, o totalmente transformados para fines seculares, como el bestiario de amor y sus secuelas. Podemos situar el inicio de esta transformación en la primera mitad del siglo XIII. El libro de Legendre en parte refleja este proceso. Comparado con el resto de la literatura del periodo, en sus páginas hay muchas menciones animales típicamente presentes en los bestiarios. El fénix, el pavón con su grito aterrador, la perla que nace del rocío, el basilisco, el elefante, la serpiente que no ataca a los hombres desnudos, los grifos, el veloz dromedario, todos ellos desprovistos de su original alegorización y resignificados con diferentes valores en el texto. Pero en consonancia con la ambición del autor de hacer gala de la amplitud del conocimiento clerical, se recurre a otras fuentes cultas, como las enciclopedias, la mitología y la fábula, y también a la cultura popular, bajo la forma de dichos y refranes, y a la realidad cotidiana, tanto en el ámbito doméstico como del sagrado. Ahora bien, si intentamos establecer un criterio funcional de clasificación de los animales que encontramos dentro de la Legendre, podemos establecer tres grupos. Los empleados en símbolos y metáforas, el más numeroso, los que se desempeñan como personajes optantes, tanto en el relato principal como en los microrelatos incrustados, y los que se incluyen en una descripción o caracterización de momentos, lugares o objetos significativos. Comenzando por la última categoría, como ejemplos del uso como indicador de un momento son las alusiones a las labores agrícolas ganaderas propias de cada mes del año. La Gracia mataba a los puercos y siempre por mañana. No sé si tienen el sanado, bueno, la primera, sí. En la descripción de la tienda de Alejandro, como elemento ornamental del lugar tenemos a las aves incluidas en la descripción de Babilonia como un locus amoenus, el papagayo, ruiseñor, perdices, garzas, y los animales que representan su riqueza cinegética, gamos y ciervos, osos, puercos. Los objetos que incluyen animales son significativos, como el escudo de Alejandro o el escaño de Darío, y tienen el interés de indicar cuáles se asociaban a la iconografía del poder. En el caso del escaño, en el cual se insertan grifos, águilas y leones, esto sería perfectamente coherente con las imágenes que se encuentran en relieves, pinturas, sellos, bronces en la región de Asiria. Las imágenes de grifo más antiguas son asirias y tienen una función apotropaica, como igualmente el águila, que se representaba sobre la cabeza del rey e indicaba su origen solar. De los asirios pasó a los persas como símbolo del dios solar y estilizado en un disco alado, que aparece también representado sobre la cabeza real. Es factible que esta descripción del sitial tuviera su origen en algunas de las remotas fuentes históricas del ciclo de Alejandro. Sobre el león del escudo de Alejandro nos referiremos más adelante. En cuanto a los animales en función de personajes, en lo que hemos denominado microrelatos, los hay en papeles menores, como el pajarito que presagia la muerte de Darío, o los que se incluyen entre los signos portentosos en el nacimiento de Alejandro, las águilas batalladoras, el cordero parlante o el basilisco ya mencionado, cuyo valor es el de ser un augurio. O papeles más importantes, como el bucéfalo en la narración de su historia antes de ser domado por Alejandro. En la narración principal, siguiendo con bucéfalo, él, junto con los grifos que tiran del carro aéreo, son ejemplos de atacantes adyuvantes animales, mientras que las sierpes, los ratones gigantes, moscas, avispas, murciélagos, el rinoceronte también, y demás bestias que encuentran en la India, son oponentes que, sin embargo, le dan la oportunidad a Alejandro y al autor de mostrar la ventaja de la clerecía a la hora de habérselas con ellos. Con respecto a los grifos es interesante una quizás no tan casual coincidencia. El carro de Helios era tirado por grifos alados, según se lee en la vida de Apolonio de Tiana, de Filóstrato, siglo II después de Cristo. Existen además imágenes de Apolo tocando la lira mientras monta un grifo o con un grifo a sus pies. El antecedente del carro de Alejandro podría ser entonces el del mismísimo Sol, lo que sería consistente con la construcción de la soberbia del héroe que intentaría emular al dios. Por último, la categoría que registra un mayor número de casos, las comparaciones y las metáforas. Las que más abundan son las referidas a representaciones del furor guerrero, pero especialmente en el largo curso sobre la guerra de Troya. La ira de los griegos es comparada con la de los leones, en el caso de Menelao y Diomedes.
mientras que la de los troyanos con la de las serpientes, Eneas y Héctor. A Diomedes también se le asemeja a una osa rabiosa. El ímpetu en la batalla es plasmado en la figura del toro lidiador, que se adjudica a Diomedes, y a Ajax y a Héctor cuando combaten entre sí. También se recurre a los berracos, que pueden referirse tanto a cerdos salvajes como jabalíes, para ilustrar la violencia de aquellos y troyanos. Una mención especial merecen los versos del 307 CD, donde Aquiles se dirige a Héctor antes de matarlo. Cito: Don toro madrigado, hoy será el día en que vos veré domado. Madrigado sería el equivalente del padrillo del campo argentino, es decir, un animal que por ser un ejemplar notable en su especie se lo emplea como semental. Jesús Cañas recoge en glosarios y más detalles la definición de la RAE. Tomado así, habría algo encomiástico en el epíteto, que no conduce con la actitud de Aquiles hacia Héctor. Si investigamos la aparición del adjetivo madrigado en el corde entre los siglos XIII y XVI, vemos que efectivamente está la acepción de macho maduro, la de toro grande y bravo, pero también la de ya pasado de maduro, incluso viejo. Aquí se nombrará un toro bravo, que es además, para él, desde la visión de su arrogancia juvenil, un toro viejo. Asimismo, registramos símiles un poco más complejos en otro relato que hace el macedonio de la guerra de Troya, donde el elemento de comparación es el pequeño relato de una conducta. La actitud de los troyanos amenazados es equiparada a la de los pollos asustados por el milagro, y la de Ideo cuando Diomedes mata a su hermano, o la de una corneja a quien roban el niño. El mismo Diomedes es como un lobo entre corderos en la lucha con los defensores de Ideo. Si observamos qué animales se asignan a cada facción, vemos que los troyanos no salen favorecidos, salvo en parte de estos: sierpes, corderos, pollos, cornejas. Es una sutil, o no tanto, forma de descalificación, coherente con la connotación negativa de los troyanos y la positiva de los griegos desde el inicio mismo del relato de la guerra, y aún todavía antes, con las sombras de Alejandro y la tumba de Aquiles. Los dichos y refranes también ofrecen la oportunidad de establecer una comparación implícita. Encontramos por lo menos 5 que incluyen animales, 4 se ponen en boca de Alejandro y 1 en la de Aquiles. Aquiles, refiriéndose a Héctor, dice: yo le mostraría al gato cómo debe hacer. En la conquista de Tebas, frente a los preparativos de resistencia de la ciudad, el macedonio exclama: no sabe esta liebre con qué galgos treves. Cuando los tebanos, ya batidas las murallas, balaban como ovejas que yacen en corral, dice burlonamente: estos borros con tiza han de sal. A los mensajeros de Darío contesta: yo le faré llevar el gato de aquí al río. Aquí el matiz más que burlón o despectivo es desafiante. El refrán es una variante de quien más tira se lleva el gato al agua, o habemos de ver quién lleva los gatos al agua, en el sentido, a ver quién se sale con la suya. Sobre Darío mismo advierte a sus hombres: de can que mucho ladra, nunca vos de él temades, versión del conocido perro que ladra no muerde. El trato despectivo al enemigo es por partida doble. Por un lado, por los animales con que se los caracteriza: liebre, borrego, gato, perro; y por otro, con el género que los incluye, las parenias, que representan un registro coloquial del lenguaje, por tanto, no elevado. Esta forma de referirse al adversario refuerza la imagen de soberbia de los dos personajes. Dentro de la narración Marcos, también Alejandro es comparado con un león, cuando es niño y joven, incluso indirectamente, en la imagen de ese escudo que tiene un león con Babilonia bajo su mano. Salvo una referencia a su actuación en la batalla como el lobo en la Grey, similar a la de Diomedes, no parecen más animales ligados a su performance guerrera, pero sí a la amorosa. Corrió bien el venado en el encuentro con la reina de las Amazonas. Si bien ya no en forma individual, el joven rey forma parte del nosotros griego caracterizado frente al otro persa. Él arenga a su gente, luego de la carta de Darío, donde amenaza con la superioridad numérica de su ejército. Alejandro establece una serie de comparaciones, más o menos directas. Los persas eran muchos, pero son cobardes como gallinas, o se asustan como la perdiz frente al azor, o los cabritos ante el lobo. Son numerosos como un enjambre de moscas, pero no tienen el poder de agresión que tiene una sola avispa con su veneno. Del lado de los macedonios, azor, lobo, avispa. De los persas, gallinas y perdices, corderos y moscas. Recordemos que los troyanos habían sido asimilados a pollos y corderos, e igualmente los tebanos balaban como ovejas acorralados en la muralla. Como excepción, Nebuzar recibe un apelativo sobrado, que es positivo, y otro más dudoso por parte de Filotas, dragón rabioso. Generalmente el dragón vale, como vimos en las anteriores conferencias, vale por sierpe, no refiere al dragón de la mitología celta o germana. También podría evaluarse como positiva el paralelismo que establece Alejandro entre el inmenso ejército de Darío y la isla de Lerna, si no fuera porque también implica un paralelo, ya establecido anteriormente, entre Hércules y el rey macedonio. Por muy feroz que sea la serpiente de 7 cabezas, será derrotada. Para concluir con la sección guerreros y animales, podemos inferir que el toro lidiador es un agregado peninsular.
y que esta mayor presencia del león con respecto al oso y el jabalí reproduce la afirmación del león como rey de los animales, propio de la tradición oriental y latina, comenzada después del 1000 y afirmada en el siglo II en toda Europa, en detrimento del oso, rey de los animales para los celtas, y junto con el jabalí, el otro degradado en esta cuestión, símbolo del coraje del guerrero. Este ascenso del león y descenso del oso y del jabalí tiene su correlato en la heráldica. A partir del siglo XII, el león invade los escudos de armas, y en la literatura latina, francesa o anglo-normanda, todo caballero cristiano debe tener un león en su escudo, que se opone al dragón presente en el escudo del guerrero pagano. Tristán